Me imagino que lo que dijo fue bueno. Vamos a hablar de urgencias torácicas. Cuando uno habla de urgencias torácicas no traumáticas, de lo que está hablando en realidad es del diagnóstico diferencial del dolor torácico. Y el dolor torácico ha sido siempre un tema o un desafío bastante importante para los clínicos, porque en este nombre se agrupa una serie de patologías que son muy diversas y que lo más importante es que tienen distintos niveles de gravedad. Y eso es lo más interesante de ese grupo de enfermedades, porque hace más riesgoso el ejercicio diagnóstico. Los clínicos siempre tienen temor a mandar para la casa a algún paciente con patología de riesgo vital. Y en ese sentido, el fantasma que siempre está detrás de un paciente con dolor torácico es esta tríada vascular, ¿no es cierto?, con riesgo vital, que es el tromboembolismo pulmonar, el síndrome aórtico agudo con todas sus variantes y el síndrome coronario agudo. Todas estas enfermedades en los últimos tiempos han experimentado un notable desarrollo gracias justamente al advenimiento de técnicas de imágenes, básicamente el TAC multidetector, que ha ayudado mucho a los clínicos en el manejo de estos pacientes. Ahora, se supone que yo aquí tendría que poner un letrero que dijera top 3 y tendríamos que comenzar a desarrollar estos temas. Sin embargo, mi capacidad de síntesis se vio sobrepasada y en 20 minutos la verdad que no alcanzo a hacer esto, de modo que vamos solamente a profundizar algo sobre tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es la situación, cuál es el estado del diagnóstico de tromboembolismo pulmonar por imágenes? Es el siguiente. Actualmente, solo el 25% de los pacientes que tienen tromboembolismo o que los médicos piensan que tiene tromboembolismo pulmonar, finalmente se comprueba este diagnóstico. Y eso, ese ejercicio diagnóstico, ustedes comprenderán que significa un gran desperdicio de recursos. Y es por eso entonces que las guías clínicas actuales lo que están recomendando es un poco racionalizar el uso de estos recursos y propone que comience el estudio de los pacientes con tromboembolismo pulmonar con una etapificación del riesgo desde el punto de vista clínico. Y esta evaluación de la probabilidad clínica se hace entonces inicialmente con cuestionarios como estos. Esto es el más conocido, el de Wells modificado, que si ustedes se fijan es bastante corto y esto no toma más de 5 minutos completarlo. Y se le van asignando distintos valores a distintos ítems y finalmente se llega a un puntaje general. Y en este caso en particular, si es que de más de 4, el diagnóstico de TEP va a ser muy probable y si es de menos de 4 va a ser improbable. Y con eso en la mano ya el clínico tiene la posibilidad de comenzar el algoritmo de estudio de estos pacientes. Aquellos con baja probabilidad se les indica un dímero D. El dímero D es un producto de degradación de la trombina y es un examen muy sensible, de modo que si está negativo, las probabilidades post-test de que este paciente, ya con baja probabilidad clínica de TEP, tenga un TEP son extremadamente bajas y eso autoriza a los clínicos a dejar hasta ahí nomás el examen, por lo menos en la línea de diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Si estos pacientes tienen un dímero D positivo, en cambio, tienen que ir a imágenes. Puede ser, todos los expertos recomiendan angioTAC en este momento, pero podría ser también una cintigrafía, ventilación, perfusión, si es que la radiografía de tórax es normal. Y finalmente tenemos los pacientes con alta probabilidad, y esos pacientes no está indicado el dímero D y van directo a angioTAC. Y no está indicado el dímero D porque aún siendo este negativo, persistirían estos pacientes como con un 15% de probabilidades de TEP, lo que es una cifra demasiado alta como para inhibirse de algún diagnóstico. Y esa entonces es la situación ideal. Pacientes que van a angioTAC
seleccionados. Esta línea de pacientes, es decir, pacientes con baja probabilidad con dímero D negativo, constituyen el 30% de los pacientes con sospecha de TEP. 30%. Es decir, un número considerable de pacientes los cuales nos podríamos ahorrar el uso de técnicas más especializadas. Ahora, ¿cuál es la realidad? Bueno, a estos pacientes le hacemos el TAC y estos pueden ser los resultados eventuales, ¿no es cierto? Positivo, negativo para TEP o no concluyente. Esta es la realidad, que todos los pacientes actualmente están yendo a hacer angio-TAC, hasta el portero de la urgencia, probablemente. Y esto es dificultoso porque no es claro para uno, cuando tiene tal heterogeneidad de probabilidades pretest, concluir sus exámenes o hacer algún tipo de observación o de recomendación, particularmente en aquellos exámenes que son no concluyentes o en aquellos que son negativos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos unos pequeños datos respecto al angio-TAC como herramienta de diagnóstico. Este es el estudio PIOPED-2 que salió publicado en el 2006 en el New England, y este estudio fue diseñado especialmente para probar el TAC multidetector, cuáles eran sus capacidades para diagnosticar tromboembolismo pulmonar, y dio estos resultados. Y si ustedes se fijan, la sensibilidad no es tan alta como uno podría pensar, solo un 83%, que podría llegar incluso a 76%, y que aumenta marginalmente cuando se usa con venografía de extremidades inferiores, de 83 a un 90%, es un 7% que es bastante marginal y que estadísticamente no es significativo. Estas son entonces las capacidades de nuestra herramienta para diagnosticar TEP según el PIOPED-2, y estas son sus capacidades para irradiar. Y esa es la dosis absorbida en tejido mamario en una angio-TAC por TEP. Eso para que ustedes comparen cuál es la dosis que recibe el tejido mamario en una mamografía convencional y esta en una cintigrafía. Y cuando se hace una TAC de extremidades inferiores, las gónadas también reciben lo suyo. Y si bien estas dosis no son exageradamente altas, las personas que saben evaluar los riesgos de esto publican y reportan cosas como esta que son un poco alertadoras. El riesgo de cáncer asociado a esta exposición al angio-TAC por TEP es de 150 veces más cáncer por millón de personas sometidas a este examen. De modo que, antes que vayamos a esto, tenemos claro que nuestra herramienta de diagnóstico no es tan sensible, primero, como nosotros pensábamos, y segundo, si bien es un examen no invasivo, no es inocuo. Y esas dos consideraciones tienen importancia al momento de decir qué hacer con los resultados de nuestro examen, particularmente con los no concluyentes y con los negativos. No es lo mismo tener un examen no concluyente, por alguna alteración técnica, en un paciente con alta probabilidad que en un paciente con baja probabilidad. Un paciente con alta probabilidad, esto es indicación de repetición del examen. Pero si yo tengo un examen no concluyente y voy hacia atrás y me entero de que esa paciente es una mujer joven que tiene baja probabilidad clínica y que el dímero D más encima salió negativo, por ningún motivo repito ese examen. ¿Qué pasa con los exámenes negativos? Si el examen es negativo y el paciente tiene una alta probabilidad, yo sé que mi TAC tiene una sensibilidad que es solo moderada, de modo que en estos pacientes está indicado continuar el examen, ya sea con una cintigrafía, ventilación, perfusión, si es que la radiografía tórax es normal, o bien con estudio de extremidades inferiores con ultrasonografía, o incluso se puede llegar a la arteriografía. Pero si ese mismo examen es en esta misma mujer que hemos hablado, llegamos hasta ahí, o si es una persona con baja probabilidad con dímero D positivo, un TAC negativo es ya suficiente. Recomendaciones entonces: no hacer angio-TAC en pacientes con baja probabilidad clínica en los cuales no se haya hecho un dímero D previo. Yo sé que esto probablemente es difícil de manejar en clínicas privadas, pero sí yo creo que los radiólogos tenemos alguna injerencia en los hospitales públicos y podemos fijar algunas normas respecto a qué pacientes pedirles este examen. Y lo otro que se puede recomendar es evitar la venografía de extremidades inferiores por TAC, sobre todo en pacientes jóvenes o en pacientes con baja probabilidad de TEP. La verdad es que no hay evidencia que sustente el uso de la venografía por TAC en estos momentos. Ese
ese aumento de la sensibilidad que aparece en el PIO-P, la verdad que es marginal y no es significativo. Veamos qué pasa con nuestros exámenes no concluyentes. ¿Qué es lo que es un examen no concluyente? Es todo aquel examen que nosotros simplemente no podemos decir con certeza que hay ausencia o presencia de TEP. Y la mayoría, el 70% de los exámenes no concluyentes son por artefactos de movimiento y contra eso la verdad es que no tenemos nada que hacer. En el hospital cuando teníamos el helicoidal soñábamos cuando nos llegara el multicorte, nos llegó el dual, seguíamos con artefacto de movimiento, nos llegó el de 40, seguíamos con artefacto de movimiento y ahora tenemos el 64 y seguimos con artefacto de movimiento. No, contra eso no hay nada y hay que vivir con eso. Y otros exámenes que son no concluyentes son aquellos en los cuales hay poco contraste en las arterias pulmonares y contra eso sí podemos hacer algo. Una de las causas es que calculemos mal los tiempos de inyección, ¿cierto? Uno comienza a inyectar y se da un tiempo de retardo hasta que comienza la adquisición. Ese tiempo de retardo es un verdadero arte encontrar cuáles son los tiempos adecuados. Y otra cosa que puede provocar un poco contraste en la arteria pulmonar son pacientes que tengan un bajo gasto cardíaco. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo consideramos que el contraste es insuficiente para decir este examen no es concluyente y eventualmente vamos a tener que repetirlo si es que el paciente tiene una alta probabilidad? En la literatura mencionan el nivel de 250 unidades de Hounsfield en las arterias pulmonares como examen insuficiente. Sin embargo, si uno revisa un poco, se da cuenta que esa cifra es quizás un poco exagerada. Este señor midió las densidades de los trombos agudos y encontró que el promedio es de 33 unidades Hounsfield con estas desviaciones estándar. Si nosotros queremos incluir prácticamente todos los trombos, tenemos que sumar tres desviaciones estándar y vamos a tener que el 99% de los trombos tendría esta densidad. Y se sabe que para que una estructura en el escáner se diferencie de su entorno, la diferencia con su entorno tiene que ser de una desviación estándar. O sea, a estos 78 le sumamos una desviación estándar más y tenemos que apenas necesitamos 94 unidades de Hounsfield en las arterias para poder ver un trombo agudo. O sea, teóricamente, para redondear, con unas 100 unidades de Hounsfield incluso bastaría para ver probablemente la mayoría de los trombos en las arterias pulmonares. Y eso debe ser así porque cuando se hacen venografías de extremidades inferiores a los 3 minutos de haber administrado el medio de contraste, lo máximo que se alcanza en las venas es más o menos 100 unidades Hounsfield. De modo que no hay que ser más papistas que el Papa con esto de el medio de contraste de la arteria. No hay que esperar tener unas arterias muy blancas para decir que es concluyente. Insisto, a veces basta con estas densidades. Y este es un paciente que tuvimos hace unos 3 días nomás. Es un TAC de abdomen en realidad, pero partieron un poco arriba. Aquí estaba en la fase arterial, tiene 400 unidades Hounsfield en la arteria pulmonar y aquí se ve un trombo en la descendente en la interlobar izquierda. Y esta es la fase portal, mucho más tardía. Fíjense que tiene 113 unidades Hounsfield en la arteria pulmonar. Esta también tenía lo mismo y fíjense que el trombo se ve exactamente igual. Quizás un poco menos, no tan bonito, pero es perfectamente visible. Bueno, otra causa de poco contraste de la arteria pulmonar es este artefacto que es la interrupción transitoria del contraste. Eso se ha descrito por todos los autores y se produce cuando, esta es una foto de este artículo, cuando entra sangre sin medio de contraste de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Y ustedes ven aquí como hay contraste en el ventrículo derecho, contraste en el ventrículo derecho, pero ya está contaminándose con esta sangre sin contraste. Aquí las arterias pulmonares están con contraste y aquí ya comienzan a verse hipodensas como esta. Y aquí ya empieza a llegar esta sangre no contrastada a la aurícula izquierda. Y eso si uno hace una reconstrucción coronal se ve así, se ve una arteria pulmonar descendente ahí con contraste y luego toda una columna sin medio de contraste que es aquella que entró desde la vena cava inferior. Se diferencia de los trombos que tienen límites mal definidos y también tiene la característica de simétrica. Cuando uno ve esta opacidad tiene que fijarse en el otro lado y si está en el otro lado lo más probable es que sea este artefacto de flujo o interrupción transitoria del contraste. Es difícil confundirla, por lo tanto, con trombos, pero lo que sí puede pasar es que en esta zona exista un trombo y no lo estemos viendo por poco contraste. Lo que tenemos que hacer es medir ahí.
si hay más de 78 unidades de Hounsfield, que es lo que ya aprendimos que era el valor máximo de un trombo, si hay más de eso, no hay trombo. Si hay menos de eso, no podemos saberlo. Y otra causa de poco contraste en las arterias es la mayor resistencia al flujo que se produce cuando hay focos de condensación pulmonar. Y eso es muy frecuente, y aquí tienen un caso, donde las arterias del lóbulo inferior están poco contratadas. Aquí nuevamente vale la misma regla. Uno tiene que ir a medir con el ROI, y si tiene más de 100 unidades de Hounsfield, las arterias sabemos que es suficiente para ver la mayoría de los trombos y podemos estar tranquilos. Lo único que tenemos que hacer es revisar con calma y cuidado esas ramas. Si nos damos cuenta de esto cuando estamos haciendo el examen, podemos pedir de que repitan un poco más tardíamente los cortes en esa zona y también se puede solucionar ese problema. Ahora, este señor dice que todos estos problemas de poco contraste que eventualmente pueden producir estos TAC no concluyentes pueden ser solucionados en su gran mayoría cambiando los protocolos de inyección de contraste que la mayoría de nosotros usamos. Es decir, él dice que el bolus test y el pulse tracking no son buenos métodos para administrar medio contraste. Y él propone este método empírico que, según él y otras dos publicaciones más, resulta. Y ellos dicen el tiempo de retardo, es decir, lo que conversamos recién, entre que comienza la inyección del medio contraste y que comienza la adquisición de las imágenes tiene que ser igual al tiempo de inyección, que es muy fácil calcular, ¿no es cierto? Uno habitualmente inyecta 110 cc a razón de 4 cc por segundo, eso es más o menos como 27 segundos, redondamos en 30, y el tiempo de adquisición, uno le pregunta al tecnólogo cuánto va a demorar eso, y puede sacar la fórmula fácilmente. De modo que si tenemos inyección de medio contraste de 30 segundos, y la adquisición de las imágenes va a demorar 10 segundos, es bien fácil, 30 segundos menos la mitad del tiempo de adquisición, menos 5 segundos, nos da 25 segundos. 25 segundos de retardo, lo que es bastante curioso, digamos. Porque con el bolus tracking y con el bolus test nosotros habitualmente en tromboembolismo pulmonar tenemos tiempos de retardo de 8, 10 segundos, a lo más 15 segundos, pero esto 25 segundos incluso para un estudio de aorta es casi medio como tardío. En favor de este señor, debo decirse de que en realidad cuando uno hace exámenes de aorta, las arterias pulmonares quedan bastante bonitas y a veces mucho más bonitas en realidad de lo que a uno le quedan cuando hace los angiotac de arteria pulmonar. De modo que yo creo que hay que investigar esta posibilidad de medio contraste y a lo mejor es mucho más fácil y uno se evita además el bolus tracking que irradia como 5 veces más al paciente de lo que se irradia posteriormente con el examen mismo. Entonces, recomendaciones. No apresurarse a catalogar de no concluyente el examen. Recordar que 100 unidades de Hounsfield en la arteria pulmonar probablemente nos va a permitir ver la mayoría de los trombos en la arteria pulmonar. Otra cosa, y eso me olvidé decirles, este efecto del flujo de efecto transitorio del medio contraste se ha visto que se produce principalmente en aquellos exámenes en los cuales se hace hiperventilar al paciente previamente la adquisición de imágenes para lograr mayores apneas. En los protocolos en los cuales usaron esa hiperventilación se presentó este artefacto como en un 47% de los casos, casi la mitad. En cambio, en aquellos en los cuales simplemente le dicen al paciente antes de comenzar la adquisición, inspire profundo y mantenga la respiración, se dio solo en el 3% de los casos. De modo que probablemente no es bueno hacer esta maniobra. Por lo demás, con los TAC que son tan rápidos ahora ya no es necesario hacerlo. En realidad, las apneas son bastante cortas. Y lo último, recomendación, revise sus protocolos de inyección de medio contraste continuamente. ¿Qué pasa con nuestros angiotac positivos? Esto todos ustedes lo saben, pero lo vamos a recordar. Los criterios de diagnóstico de TEP son defecto completo del lumen de la arteria y esos habitualmente se acompañan de aumento además del diámetro del vaso. Pueden ser también defectos parciales, completamente rodeados de contraste. Este es el típico signo de la pastilla de menta, ¿no es cierto? O la línea de tren cuando se va a lo largo. O pueden ser defectos parciales rodeados parcialmente además por medio de contraste y en esos casos el ángulo de contacto es agudo, a diferencia cuando el TEP crónico, ¿no es cierto?, que el ángulo es obtuso. Y los falsos positivos, la verdad que son que es difícil confundirse. Una de las causas son los ganglios iliares. Alguien con un poco de experiencia, no hay algunos angiotaques en el cuerpo ya los reconoce fácilmente. De todas maneras, si uno hace reconstrucciones coronales, fácilmente uno se puede dar cuenta de que en realidad esas cosas negras están fuera del lumen.
Otras cosas son las bifurcaciones vasculares que simulan estas telas de araña ahí, y estos son más de TEP crónico, pero también moviéndose en la pantalla fácilmente uno se da cuenta que es una bifurcación. Y otra causa de falso positivo son las impactaciones mucosas de los bronquios, que la verdad que también es difícil confundirse, porque cuando uno se mueve en las imágenes, finalmente en algún momento ve aire dentro de estas hipodensidades. Lo mismo que hablábamos recién, el flujo transitorio. Esto es fácil de reconocerlo porque uno simplemente mira el otro lado y se va a fijar de que tiene exactamente el mismo defecto de Yene. Y si mira unos 2 cortes más arriba va a ver el tronco de la arteria pulmonar, en que también hay un segmento en que hay un defecto de Yene. El problema no es tanto en estos con confundirlos con trombos, sino que con que se nos pasen trombos de estos dentro de esta área hipodensa. Y aquí les insisto, uno tiene que hacer una medición. Si tiene más de 78 unidades Hounsfield, que es lo máximo que puede medir un trombo agudo, estamos tranquilos porque sabemos de que ahí lo más probable es que no haya trombo. Si tiene menos de eso, tenemos que repetir el examen porque es no concluyente. Y nos vamos a la última posibilidad de resultado de nuestro AngioTAC, que es el AngioTAC negativo. Una de las posibilidades de hacer falsos negativos es usar ventanas inapropiadas al examinar las imágenes. Los niveles y ventanas que da por defecto la máquina para Medestino habitualmente son inapropiadas, y este es un ejemplo. Aquí se ve un trombo, pero aquí se ve esta rama absolutamente libre, y si ampliamos un poco la ventana, ya aparece un trombo en esa rama segmentaria. En la literatura recomiendan estas ventanas como regla general, 100 con 700 de amplitud. La verdad que yo creo que hay que cambiar varias veces las ventanas cuando uno está viendo el examen. Un becado me enseñó un truco muy bueno, y él se pone a nivel del tronco de salida de la arteria pulmonar y comienza a variar la ventana y el nivel hasta que ve claramente las válvulas de la arteria pulmonar. Y si puede ver las válvulas de la arteria pulmonar, también puede ver los TEP. Ese es un buen truco. Y la otra posibilidad para un falso negativo es un radiólogo cansado. Probablemente la mayor. Pero para eso no se preocupen, porque ahora hay programas que detectan automáticamente esto. Entonces uno se sienta y va para arriba, aprieta detección de trombos, después se va para abajo y dice muéstreme los trombos que encontró, y después se viene para acá y empieza a mostrarle, mire, encontró 24 trombos. Y usted empieza a apretar nomás y le empieza a mostrar, mire, ahí tiene un trombo, ahí se equivocó porque mostró el ácido, ahí mostró otro, ahí estaba bien, ¿no es cierto?, en el segmento anterior, ahí mostró otro, ahí, ese está muy bien, chiquitito. ¿Se fijan? Es la solución para nuestros problemas. Entonces, en resumen, la baja probabilidad clínica y un dímero D negativo no tiene indicación de AngioTAC. Insisto, eso a lo mejor es algo que uno puede arreglar en los hospitales públicos para racionalizar el uso de los recursos. El dímero D no tiene valor en pacientes con alta probabilidad clínica. Paciente con alta probabilidad que tiene un dímero D negativo persiste como con un 15% de probabilidad de tener TEP, que es una cifra aún alta. Hay que evitar el uso de enografía por tomografía computada, sobre todo en pacientes jóvenes o con baja probabilidad clínica. No hay evidencia, como digo, en la literatura que sustente el uso de la venografía de extremidades inferiores. Los beneficios que se obtienen son muy marginales, y sí estamos irradiando a gente joven sus gónadas. Y por último, la mayoría de los trombos agudos podrían verse con ventanas de 100 unidades Hounsfield en las arterias, así que demórese un poco en concluir como no concluyente un examen, porque recuerden que eso a veces puede significar repetir el examen. Muchas gracias por su atención.